¿Qué tal amigos? ¿Qué tal iglesia? ¿Qué tal todos nuestros seguidores? Un gusto volverlos a saludar en este hermoso día donde quiera que te encuentres. Queremos llegar hasta tu casa, tu hogar o hasta tu celular o tu computadora. José, es un gusto estar contigo en esta ocasión y poder expresar y llenar el corazón de algunos de nosotros de verdades de la palabra de Dios o de ideas muy buenas que pueden hacer que nuestra vida sea mucho mejor en medio de la sociedad que vivimos. Así es, Arturo. Me gusta comentar con ustedes que nos están viendo, platicarlo contigo, estos pasajes, la palabra de Dios, porque creo que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿no? Y también es muy interesante porque a veces tenemos opiniones encontradas o pensamos, oímos o decían, y no, que yo creo que es esto así, no, yo creo que acá y acá, ¿no? Pero yo creo que también esa variedad, esa diversidad como Dios nos ha hecho, también es parte de nosotros y tenemos que entenderla. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, muy controversial. Creo que también los mexicanos tienen mucho issue ahí con... Somos especiales en ello, pero me da gusto estar contigo porque eres una generación diferente a la mía totalmente y eso es muy bueno escuchar y también aprendo de ti, de las palabras y las cosas y qué bueno que podamos estar varias generaciones ahorita todavía en vida y que convivimos y que podemos expresar. A mí me gustaría a veces poder debatir así y hacer preguntas y acalorarnos y todo, porque a través de ello pues vamos a podemos sacar a la luz cosas que a lo mejor no hemos sacado. Pero vamos a hacer un especial de ello, ¿verdad? Preguntas y respuestas de la generación del siglo pasado con la generación de este siglo. Okay, muy bien. Para ayudar a las personas, pero queda pendiente. Me encantó eso de poder decir, porque los mexicanos somos especialistas en evadir ciertas cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama exentos. ¿Exentos de qué, verdad? ¿Estamos exentos de qué? Si pudiéramos en Dios estar exentos de muchas cosas, híjole, pues no cumpliríamos lo que podemos hacer en medio de nuestro México querido y lindo, que me encantó. Ahí atrás está nuestro México querido. Gracias por Dios, por esta nación hermosa. Así es, pues vamos a el versículo en específico, y este es en Mateo 17:24 al 27 y se titula El impuesto para el templo. En el 24 dice: Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. Los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro: ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó: sí lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo: dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó: a los extranjeros. Jesús dijo: entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo, ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Qué increíble relato, ¿verdad? Qué historia, qué pasaje, qué anécdota, qué vivencia con el Señor Jesús, en especial Pedro. Pero sí quisiera resaltar desde el principio el que Jesús sabía todas las cosas. Y al decir esto, amigo, amiga, quiero decirte, y José, quiero decirte que Jesús verdaderamente es Dios. Y fue un hombre, un ser humano, pero verdaderamente era Dios. Y al decir que verdaderamente era Dios, no hay nada imposible. No hay nada imposible para Él y tenemos que relacionarnos más con Él y aprender a confiar más en Él y aprovechar la bendición que tenemos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y aumentar. Yo creo que en este último tiempo, amado, amada, amigo, seguidor, va a haber muchas manifestaciones de milagros sobrenaturales del Señor Jesús, porque aquí va entrando al detalle.
¿Cómo es posible que en un pez se encuentre una moneda y que Pedro al ir, aquí hay un detalle acerca de Pedro, que Jesús le hace que él trabaje en aquello que sabe trabajar? Porque no si le hubiera pedido, oye, ve a la carpintería, como Jesús era carpintero, pues Pedro no sabía mucho de carpintería, pero del mar sí sabía. Jesús trabaja en los dones que nos dio, ¿no? Exactamente. A pesar de que Pedro ya no se había retirado de su oficio, lo mandó a pescar, ¿no? Así es, nunca se olvida el Señor de las cosas que hemos aprendido y puede usar todas esas cosas para engrandecer su reino y mostrarle, en especial mostrarle a Pedro, mostrarme a mí, mostrarte a ti, de que todo es posible en él. Pero es una transición, imagínate a Pedro. Es un milagro increíble en el sentido de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, de Jesús, porque, o sea, él podría haberlo, o le dijo, ve a cualquier lago y agarra el primer pez que encuentres. En ese sentido, Dios sabía qué pez iba a agarrar Pedro, ¿no? Y el momento, el exacto. Ya lo tenía él. La pregunta que a veces hacemos como creyentes, ¿le pondría al anzuelo la carnada? Porque simplemente dijo Jesús, agarra un anzuelo y aviéntalo. A veces Jesús es muy específico, la palabra de Dios es muy específica en ciertas cosas que uno tiene que hacer, que tiene que entender o que tiene que vivir. Y aquí no le dice. Sería una pregunta así, ¿le pondría o simplemente agarró el anzuelo? Pero yo me imagino, amado, amada, me imagino como tú y yo, que a veces cuando Dios nos reta ciertas cosas, cuando nos vemos en una necesidad, en una circunstancia difícil, tenemos que aprender a confiar en Él. Y Pedro confió. Yo humanamente, y lo he dicho en varias de nuestras charlas, yo le hubiera rebatido a Jesús y le hubiera dicho, oye maestro, pues aquí está Judas, vamos a pedirle que él, ¿verdad?, que era el que cuidaba el dinero, porque Jesús no tenía dinero, ni usaba cartera, ni cosa por el estilo, pero aquí está Judas, o aquí hay algunas mujeres seguidoras y personas que contribuyen a la causa, hasta yo mismo, Pedro, ¿verdad?, puedo tener en mi casa o mi familia, pero no, de una manera sencilla y humilde le obedeció. Dijo, bueno, pues si me mandó al mar, ¿a dónde tengo que ir? Lo que Dios te pida, hazlo. Lo que te parece difícil, confía en Dios, que Él tiene provisión para tu vida, para mi vida, porque aquí fueron dos. Yo creo que pagó el del Señor y pagó el de Él. Así como tú te preguntas todas esas incógnitas y el obedecer entra ahí en tronque con todas estas cosas, de si te ponerlo o no a carnada, de sí o no, de a cuál voy, de qué pez, a qué lugar, pero sí, es muy, muy interesante porque la corriente de este mundo, podríamos decir, hablando del mundo a lo que es normal para la ciudadanía en México, a lo que es normal para la ciudadanía a nivel global, en el mundo, en la moral, este tipo de cosas, pues es pensar de una manera negativa. ¿Por qué? Porque siempre estamos, ya lo había comentado creo que una vez, ¿no? Sí. Existe un sesgo de la negatividad hablando en cuestiones psicológicas, que esto viene desde antes de que pues empezamos como el ser humano primitivo, ¿no? Pero también actualmente, porque todo lo que la mayoría de las cosas que nos atacan, tanto en temas de noticias, de películas, etcétera, son cosas negativas. Entonces tendemos a lo primero que viene, va a pasarlo al lado de la negatividad, ¿no? Pero es ahí cuando Dios nos confronta en el sentido de creerle, de apostar por Él, a pesar de todo lo que dice el mundo, a pesar de lo que de los estudios, a pesar de que te hayan decretado que tienes cierta enfermedad, a pesar de que digan que no es posible quitarla, a pesar de que digan que ya sí es normal, a pesar de que digan que no, pues así es la vida es dura, hay que aceptarla, hay que ver, no hay nada que puedas hacer. Exactamente, ahí es cuando debemos de confiar más y quitarnos esos pensamientos y renovarnos conforme a lo que dice la palabra y estos milagros que Dios hizo, que Jesús hizo.
Así es. Normalmente somos negativos ante una situación difícil o que nos incomoda. Hoy en este tiempo, ¿verdad? Queremos todas las cosas cómodamente, ¿verdad que sí, amados? Y seguidores, todos queremos comodidad. Oye, tener que ir al mar, tener que pescar, no es tan fácil, ¿verdad? Porque yo sé que lo vivió y dependiendo de la hora que era, y echar el anzuelo y esperar a que pique y sacarle y regresar, ¿verdad? Me imagino hasta estos cobradores de impuestos del templo, porque aquí era dos, uno era los publicanos, que eran los cobradores de Roma, y los otros, ¿verdad? Del templo, de la casa de Dios, donde el mismo Jesús dijo que era su casa. Por eso es la pregunta, ¿exentos o no? Pero imagínate, espérenme un momento, ahorita les traigo, ahorita les voy a pagar que les diga, ahorita regreso. Que vaya acá a pescar Deja traer el dinero. Pues ¿a dónde vas? ¿Verdad? Si le preguntaran, bueno, es que Jesús me dijo que fuera, es algo incongruente. Yo me imagino que ellos estaban en la puerta y estaban todos adentro, sí, y estaba como que esperando, ¿no? A ver, permíteme. Entra y le dice Jesús, antes pues ven, de que ¿no? pudiera. Sale y ahorita vengo y fue por el pez. Es cierto, lo agarraron en la puerta afuera y le dijeron, oye, tu maestro paga impuestos, ¿verdad? Que es parte del tema que estamos obviamente, tocando. Ahí había algo escondido de parte de ellos, ¿no? Querían ponerle una trampa al pensar que si Jesús desea ser el Hijo de Dios, él, digamos que el impuesto era para el templo, para pagar las cosas del templo, ¿no? Más que nada. Históricamente los impuestos, igualmente aquí en la Ciudad de México, son para el sostenimiento. Exactamente, sostener todo lo que desde el presidente, del gobierno, todas las estructuras, pagos, etcétera, carreteras, pero y tantas cosas. El objetivo principal pues era para darle sostenimiento, ¿no? Entonces, si supongamos que mi papá, que es pastor, pues paga también, digamos, el impuesto del templo, pues estaría autopagando, ¿no? Exactamente. O sea, el dinero. Entonces lo mismo pasaba con Jesús, ¿no? Aclarando ese punto. Jesús se decía ser el Hijo de Dios, entonces pagar el impuesto del templo, pues sería autopagarse. Así es. Ahora, un poquito de historia que estás diciendo es del pueblo judío, porque Dios determinó para el sostenimiento. En un tiempo era una tienda, para que me entiendan, en el Éxodo y cuando el pueblo apenas iba a entrar lo que hoy es la nación de Israel, para algunos de ustedes seguidores, entonces ellos habitaron en tiendas que tenían que haber un sostenimiento de aquellos que estaban sirviendo a Dios, y ellos se mantenían también de esos impuestos. Dios determinó que pudiera haber, dice, cuando el tabernáculo se construyó por primera vez en el desierto, Dios proveyó para su mantenimiento y operación mediante una ofrenda, o para no decir impuesto, ¿verdad?, anual de medio ciclo por cada varón de más de 20 años. Tampoco Dios es injusto y va a pedir a toda la gente, ¿verdad? Eran varones de más de 20 años. Y este pasaje dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Dios para hacer expiación por las personas. Entonces el dinero debería usarse para el servicio de esa tienda de reunión, y sería para memorial a los hijos de Israel delante de Dios, ¿verdad?, que siempre se pudiera hacer. Pero bien dices, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, la trampa que le ponían es que él se decía ser el Mesías, el Hijo de Dios directamente. Y Jesús entiende lo que están tratando de ponerle la trampa, ¿verdad? Y le hace la pregunta a Pedro. Oye Pedro, ¿verdad?, ¿quién debe de pagarlo el impuesto? ¿Verdad? ¿Los hijos o los extranjeros, o los que no son hijos, para no decir extranjeros? Pues normalmente, ¿verdad?, pues los extranjeros, los que no son. Yo creo que Jesús estaba aclarando, ¿no?, el objetivo principal, no tanto la maldad de estas personas, porque lo hacían con intención, pero él sí quería aclarar algo. A pesar de todo, Jesús encontraba la manera de enseñarnos cosas, ¿no? Enseñarnos algo diferente, algo importante. Y ahí vemos también la nobleza y esta cuestión de que, voy a decir esta palabra que me encanta, somos embajadores de paz.
Así es. ¿Por qué? Porque Jesús ante todo dijo, para no causar problemas Para no y que no ofenderlos. ofenderlos, Allí hay un hay que principio. pagarlo. Sí, ahí hay un principio muy importante para nosotros y para todos nuestros seguidores, que debemos hacer cosas, ¿verdad? Nuestra vida debe de convertirse ese principio de no ofender a los que están con nosotros. Hay veces que tenemos la razón. Yo me he enfrentado a muchas situaciones desde de ser hermano, de ser hijo, tengo testimonios de ello, de ser esposo y ahora padre y trabajador y todo lo que quieras, ¿verdad? De hacer cosas, de poder debatir, de poder defenderme, pero dices bien, somos embajadores de paz. Hay una distinción en la gente creyente, ¿verdad? Que por no ofender a las personas podemos ayudar, apoyar, porque también aquí Jesús sabía que el pagar ese impuesto, ¿verdad? Contribuiría para el sostenimiento de las cosas. A veces es el sostenimiento de mi matrimonio, el sostenimiento de mi familia. Hay un principio, ese principio dicho de otra manera es condescender, es tomar la cruz, los que me entiendan, es negarnos a nosotros mismos, es ser accesibles a todos, es tener una característica diferente de este mundo. Aunque sepamos, inclusive, de la maldad de estas personas, o del mundo en general, para no tanto englobar de este mundo, ¿no? Porque creo que para mí, cuando hablamos de este mundo, esta palabra, este mundo a veces es un poco complicada y malinterpretada. Pero más adelante vamos a tocar este punto también, esperemos que sí, que es un debate muy interesante en la mente de todos los creyentes. Pero, obviamente, estos personajes que cobraron los impuestos, te aseguro que esos impuestos que pagó Jesús en ese momento no los utilizaron, no los usaron para hasta para matarlo a él y comprar gente y pagar, hasta para cosas pues sí, exactamente, malvadas. Sí, exactamente, para sus propios fines sí, exactamente, sus propios fines. Entonces, aún así yo creo que Jesús sabía eso, pero él tenía que guardar orden. Jesús es un Dios de orden. De orden, de sensatez. Me gusta la palabra, la he estado oyendo últimamente, José. No sé qué tú digas, de sentido común. La sabiduría tiene un sentido común. La vida tiene un sentido común. Que si tú y yo, amado, amada, la iglesia, la palabra de Dios también tiene un sentido común por lo que dices. No hace cosas, pero hay otro principio, que Dios es tan soberano, es decir, tan autónomo, tan libre, que Él puede beneficiarnos más allá del sentido común o de las cosas naturales. Puede hacer cosas sobrenaturales en las personas, en las gentes, no importa que sean malvados. Vuelvo a recordar, hace salir su sol sobre justos e injustos. Ahorita con la lluvia, ¿verdad?, que tenemos, yo sigo diciendo es una bendición, aunque ha causado daños, destrozos y muertes, pero es preferible la lluvia a la sequía. Y aquí, ¿verdad?, Jesús está diciendo un principio que quisiera decirte, independientemente de lo injusto que pueda ser lo que hagan las personas, si determina la autoridad un impuesto, y aquí hablo de nuestro México, ¿verdad? Nuestro México tendría una calidad de vida mejor si todos pagáramos conforme a lo que debe de hacerse. No evadir. Ahorita hay un debate, ¿verdad?, por ciertos paraísos fiscales que están encontrando, y pues no estoy a favor de unos ni otros, pero Dios está a favor de que paguemos impuestos. Y Jesús los paga. ¿Cómo es posible que multinacionales no estén pagando ciertas cosas que nosotros sí pagamos los ciudadanos por las cosas anteriores que han sucedido en nuestra nación? Pero cierro ese paréntesis. Pero inclusive también Jesús, me acuerdo que exhortaba a los esclavos a no desobedecer a sus amos terrenales. Y digo, también esto entra en controversia. No es que Jesús aprobara la esclavitud. No. Pero si en ese tiempo era esclavo. Pero, exactamente, seguía cierto orden. O sea, dejaba hacer a los reyes. O sea, él controla, ¿no? Y él pone a los reyes y quita y pone también. Él conoce, porque todo este mundo es de Dios realmente. Él no lo dio para administrarlo. Pero se enfocaba más en este orden. Cuando a él lo escupieron,
lo latillaron, lo golpearon, nunca se quejó. Nunca insultó, Nunca maldijo. regresó un... Pero es un poco... Es algo que para el ser humano puede ser un poco incomprensible En la y naturaleza humana. necesitamos llegar a ese grado porque él lo hacía por amor, por una cuestión más allá de nuestro pensamiento terrenal en esta cuestión de cuestiones normales. En palabras sencillas, Él nos enseñó a vivir una vida en este mundo natural, porque recordemos, este mundo natural es anormal, porque no es lo que deberíamos de estar viviendo por lo que sucedió con Adán y Eva. Entonces, el ser humano nos hemos acostumbrado a cambiar las normas, el orden, las reglas, todas las cosas. Si nos gobernaran personas malas, totalmente malas, sería un desastre, un desorden, unas tinieblas en este mundo. Entonces Dios es un Dios que nos enseña, y Jesús tenía ese propósito, enseñarnos. Y aquí nos enseña, para cerrar ese punto, nos enseña a que todos debemos de pagar nuestros impuestos, y Él mismo los pagó, para no ofenderles. Para respetar a nuestras autoridades, para seguir. Y hay varios pasajes que quisiéramos tocar, pero no podemos tocarlos. Ajá, obviamente también llega un punto en el cual no es una digamos, fe ciega hacia el pagar impuestos a los gobernantes, no, porque también obviamente si hay leyes injustas que prohíben o atropellan realmente los derechos, o en este caso nuestra fe, no, eso sí ya no es no posible. Podemos obedecerles. Ya no podemos seguir esa línea. La Escritura nos enseña a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. No sé, el gobierno me puede decir, pues mata a tu hijo, discúlpame, pero eso sí no lo puedo hacer. Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Incluso hay a lo largo de la historia de la Biblia personas que intentaron obligar a los creyentes a adorar a dioses falsos, y pues ellos se rebelaron, ¿no? Y es ahí cuando también Dios mostró cierto poderío. Me acuerdo de Daniel, ¿no? El foso de los leones, o de los tres que entraron al horno de fuego, ¿no? Y de repente uno más. Entonces, bueno. Todavía tenemos muchos años y Dios nos da para tocar muchas cosas, pero seguir enfatizando lo que quiero decirte, amada seguidor, amigo, es que en Jesús encuentras tal vida, tal calidad de vida. Y si te has seguido, porque aquí la clave que dijiste es en cuestión de obediencia, me gusta la palabra confianza. Cuando una persona tiene confianza, un trabajador tiene confianza en su jefe, en el que está arriba, no le cuesta trabajo obedecer. Ese es otro punto muy importante, que dice que paguemos los impuestos gustosamente. Ándale, ¿verdad? Contentos. O sea, pero es un cambio radical no solo digo de los mexicanos. Ya me hablaste. O bueno, yo digo que los de Suiza lo pagan gustosos porque son primermundistas, y ahí sí les llega mucho. Un buen de cosas, ¿no? Pero nosotros nos quejamos, e incluso se llega a decir que pagamos doble impuesto, ¿no? En cuestiones interesantes. Incluso la iglesia también paga el 3% en este caso de impuestos. La iglesia, las asociaciones religiosas pagan impuestos, que también era un tema de discusión interesante, pero dice que lo hagamos gustosos. Así como Jesús. Ahora, lo interesante de esto que también quería decirte es cómo obtener el dinero, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? Pedro, ¿cómo voy a obtener el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? Lo aborda primero Jesús y le hace la pregunta, y después, ¿verdad? Pedro pues se queda, bueno, ¿y cómo, de dónde va a conseguir el dinero? Quiero decirte también que en Dios hay provisión para ello. No hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre acude, aunque a veces nos puede apretar, nos puede enseñar, Dios. Aunque a veces hay ahorca, cosas, pero ¿cómo dicen? Aprieta, pero no ahorca. A veces nos aprieta porque sabe lo que hay en nuestros corazones. Hay una palabra que rige este mundo de parte de Dios, pero el amor al dinero es una de las raíces de todos los males. Si nuestros gobernantes, si las personas aprendiéramos a dar, a desprendernos y no viviéramos a ello, no existirían ahorita las organizaciones. Es otra mentalidad delictivas. Que también Dios quiere que cambiemos. Sí, la Biblia nos dice que seamos humildes, que seamos mansos.
aunque también la Biblia está plagada de reyes, de personas, de siervos de Dios que tenían abundancia, sobreabundancia, Le riquezas, dieron a tierras, Dios. etcétera, ¿no? Pero, ¿quiénes tú crees que son las personas que piensan más en dinero? ¿Los pobres o los ricos? Ellos dos. Los pobres piensan todo el tiempo en cómo conseguir más Pues dinero, los pobres siempre están pensando pero los ricos también piensan en cómo hacer dinero. más dinero. Esa es la diferencia, unos en conseguir y en otros en hacer más dinero. Pero en ello insisto, amado, amada, ¿verdad? Seguidor, que Dios tiene bendición para tu vida. Y queremos orar que así sucedan milagros, no solamente sanidades, porque Dios es un Dios, decimos, un paquete completo. Porque Él quiere que también estés tranquilo en esta cuestión económica. Porque sabemos que ejerce demasiado poder en el sentido, rompemos esa palabra, pero sabemos que hay cierta preocupación, ¿no? Pero cuando Él quiere, Jesús, que vengas, ese paquete completo también abarca esta cuestión de pagar impuestos incluso, ¿no? Así es. Y nosotros tenemos que comprender ello. Así es que en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te digo que milagros, milagros, milagros. Si estás enfermo, yo te invito a que allí al poner las manos, al ponerlas aquí o en la computadora, en el celular, pon tus manos y vas a recibir poder de Dios para sanidad de toda enfermedad. Y no solamente eso, bendición para que puedas recibir economía, para que haya trabajo, para que como Pedro puedas encontrar así un pez en sentido figurado, en sentido simbólico, que provea toda la necesidad y no solamente pagues impuestos, tengas para compartir, tengas para dar, tengas para sembrar y haya bendición y esta nación o esta ciudad o tu casa o tu familia pueda prosperar en todas las cosas. Amado, amada, seguidor, y también te pido, ¿verdad?, que puedas decir conmigo, porque la confianza viene de ir conociendo a esa persona a quien seguimos, ¿verdad? Como un jugador de fútbol que tiene confianza en su entrenador, pero lo ha estado siguiendo por años. Así es que te digo a ti, amigo, amiga, que puedas hacer esta oración y decirle, Dios, Jesús, en este momento yo quiero ganar más confianza contigo. Y sé que tú diste la vida por mí, que moriste en una cruz para pagar por todas las cosas malas. Yo te pido perdón. Quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero vivir una vida nueva y quiero ser un seguidor tuyo y quiero aprender a tener confianzas para que sucedan en mi vida todas las cosas que están escritas en tu palabra y mucho más de ella. Al hacer esto, ahora me convierto en tu seguidor y en hijo de Dios. Gracias, amigo, amiga, por hacer esto. Gracias, familia, por seguirnos y compartir esto con personas que yo sé que lo necesitan. José, es un placer estar contigo y platicar contigo porque también aprendo. Así es, Arturo, y pues queremos bendecirte, queremos empoderarte, queremos que tu vida sea lo que realmente tiene que ser, ese propósito de bien y no de mal. Así es, y alegres, felices, contentos que Dios tiene muchas cosas para tu vida. Dios les bendiga. Hasta la próxima.